Que Dios le bendiga, iglesia. Yo creo que muchos recibieron sanidad a través de esta alabanza. Yo creo que el Espíritu Santo se manifestó de una manera especial. Qué lindo es poder comenzar. Sabe que un hermano que nos enseñó mucho, que trabajó con nosotros mucho tiempo, partió con el Señor, siempre le decía a los hermanos de la alabanza: entregámela así, no me la entregues así. Y en la realidad es un privilegio poder compartir y en este ambiente, ¿no? En este ambiente de gloria. Tome asiento. Qué bueno de poder estar en la casa de Dios, de tener la libertad, de poder cantar, de poder adorar, de tener ese tiempo que hemos apartado para estar aquí, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, y es un tiempo maravilloso, ¿no? Estar en su presencia. Quizás hayas tenido una semana dura, una semana difícil, pero hoy nos sacamos todo eso de encima, ¿sí? Una pregunta: 3 de la mañana, ¿quién estaba en problemas? ¿Quién estaba luchando o tenía una dificultad 3 de la mañana? Nadie, estábamos todos dormidos. Dios me despertó y tuve un rato largo buscando a Dios hoy. Y sentía que había alguien en problemas, en dificultades. Y yo, cuando uno empieza a cubrir el liderazgo, los pastores, hermanos de la iglesia, y estaba ahí parado adorando a Dios, y como que yo dije: ¿estará o no estará aquella persona que estaba en dificultad esa noche? Pero lo pusimos bajo el cuidado de Dios, así que suponemos que está todo bien. Sabe que quiero darle 2 noticias. El día 8 de noviembre en este lugar tenemos encuentro con Dios, un tiempo especial, un tiempo donde oramos y compartimos talleres, 8 talleres, sino 9 creo, y de sanidad interior, donde aquellas cosas que no hemos podido solucionar a lo largo de la vida, que han quedado muy guardadas. Hay uno de los talleres que nos comparte una hermana y dice: cosas que vas a recordar aún de tu niñez que están guardadas allí, Dios sacará a la luz para sanar aún esas heridas, ¿no? Y hay muchos talleres que vemos hoy en día, a lo que la gente nos pregunta, que son necesarios, por los cuales tenemos que pasar. Y yo, siendo pastor, pasé por un encuentro y Dios hizo un montón de arreglos en mi vida, ¿sí? Él pudo cambiar algunas situaciones que no había podido lograr cambiar con mis fuerzas, y son líderes preparados que van a estar compartiendo los talleres, ministrando de las 8 de la mañana hasta 4:30, 5 de la tarde, sin irnos a casa, sin salir a la calle. Tendremos algunos breaks acá adentro y podemos venir y compartir y recibir esa sanidad que necesitamos interiormente. Unas semanas después, esto es sábado 8, y el domingo 16 de noviembre, bautismo en este lugar. Así que si aceptaste a Cristo, usted me va a decir: pastor, ¿por qué tan poco bautismo? Porque hay muchos que terminamos el bautismo, creo que fue en mayo, ya preguntaron cuándo hay otro. Bueno, en noviembre, 16 de noviembre. Tenemos bautismo en este lugar, y si usted ya tiene a Cristo en su corazón y quiere dar el segundo paso de obediencia, pasar por las aguas del bautismo, allí en mesa de informes se anota, tanto para el encuentro como para el bautismo. Un día o 2 antes tenemos una charla para que usted pueda comprender bien lo que va a hacer, por qué pasa por las aguas del bautismo, qué significa el bautismo, y luego el día domingo celebramos el bautismo en este lugar, domingo 16. ¿Sí? Pastor Daniel, usted no lo está viendo, Pastora Cledia sí está aquí, él está por Reconquista. Ayer estuvo en Las Toscas inaugurando un templo allí en aquel lugar.
el pastor Retamoso, pudieron lograr hacer un templo lindo, se lo veía las fotos espectaculares y lo inauguraron. Para ellos tremendo en estos tiempos poder lograrlo y poderlo hacer. Y se veía mucha gente acompañando allí a los hermanos y esto significa crecimiento en IDD. Así que cosas lindas. Estuvimos orando estos días por Sureda, papá de Marcelo, ocho hijos tiene y partió con el Señor, así que despedimos los restos de nuestro hermano y declaramos que hoy está con el Señor, descansando, ¿no? Sufrió, pudimos ir el jueves por la tarde, orar y soltar su vida, declarar, y por la noche él partió con el Señor. Después de, creo que llevaba 5 años luchando con una enfermedad y aunque haya partido, sabemos que partió con el Señor y eso es lo más importante. Quiero que busquen su Biblia, quiero compartir una palabra, si Dios quiere, breve, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Hay un pasaje que nos habla Jesús en 3 parábolas, y nos habla de la parábola de la oveja perdida, nos habla de la moneda perdida y del hijo perdido, del hijo pródigo, que menciona allí la palabra. Pero en las 3 parábolas Jesús nos está hablando de algo que es muy importante, de que Él no vino a los que ya son salvos, a los que son perfectos, sino que Él vino a buscar a lo que se había perdido, ¿sí? Y el Señor despertaba allí en mi corazón de poder compartir esta palabra en esta mañana y quisiera que juntos podamos ver algunas pequeñas cosas muy por encima, porque es largo el pasaje. Capítulo 15, versículo 1 del Evangelio de Lucas dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llevarla a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice el versículo 7: os digo que así será más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús está hablando y dando respuesta a los fariseos y a los escribas. Los fariseos y los escribas eran creyentes a medias, tenían una religiosidad basada bajo la ley y algunos otros ritos y algunas otras cosas. Los escribas se dedicaban a escribir y a hacer todas estas cosas, pero en la realidad eran los opositores, y lo va a encontrar en varios pasajes de la Biblia. Cuando Jesús hacía algo, ellos estaban allí para decir: hiciste mal las cosas. Cuando Él sanaba a un enfermo, el problema era porque lo hiciste tal día, porque lo hiciste de esta manera, y por qué dijiste esto, y por qué dijiste lo otro. Eran religiosos del tiempo, eran, como hoy en día se dice, fariseo, un incrédulo, una persona que simulaba ser creyente, pero en realidad tenía un montón de defectos, los cuales no miraba, pero sí miran los defectos de los demás. Y podemos ver que Jesús, estando allí y recibiendo a los publicanos y a los pecadores, ellos estaban murmurando. Otro tema, el fariseo, eran murmuradores. Y Jesús hacía algo y ellos estaban murmurando. Y Jesús, con su discernimiento, Él sabía
aún lo que estaban pensando. Y estaban allí seguramente diciendo, uy, mira, este Jesús se sentó con los publicanos, con los que no son judíos, se sentó con los pecadores, encima se sienta a comer con ellos. Para ellos era algo que no se iban a sentar a una mesa si no era un fariseo o un publicano. Hasta no sé si entre ellos andaban realmente bien o se juntaban para hacer la contra Jesús. Pero en la realidad, el problema que se le planteó allí a Jesús, que estos varones, estos hombres, dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús escucha esto o discierne lo que ellos estaban pensando y le da una explicación. Y fíjese que le habla en esta parábola de una oveja perdida. Dice, entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre que tiene 100 ovejas, si se le pierde una, deja las 99 en el desierto y sale a buscar la que se le había perdido? Y cuando leía esto, muchas veces me pregunto, digo, ¿dónde está el que se sentaba a mi lado? ¿Dónde está el que estaba allí en aquella silla, que recuerdo su rostro, pero hoy no está? ¿Qué necesidad tenemos de salir y buscarlo? ¿Qué obligación tenemos de salir y buscar a aquel que se ha apartado, que se ha perdido? Podemos ver que Jesús está mostrando de que si ellos se consideraban justos, no tenían necesidad de Cristo. Aparentemente ellos se consideraban de esta manera, pero les estaba diciendo, yo vine para aquellos que son publicanos y para los pecadores. En la realidad, si ustedes están bien, no necesitan de mí, sino que voy a aquellas ovejas perdidas del pueblo de Israel. Qué importante es poder ver que Jesús, a través de algo que ellos conocían, que era una oveja, que caminaban en el desierto mucho tiempo, y una se pierde, Él dice, ¿quién de ustedes no dejaría las 99 para buscar esa que se perdió? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y al llegar a su casa, llama a sus vecinos, a sus amigos y hace fiesta. Qué tremendo es poder ver que lo que Jesús estaba diciendo de que había que buscar, Él vino a buscar lo que se habían perdido. Él vino a buscar a los pecadores y muchos dicen, de los cuales yo soy el primero. Y fíjese que el versículo 7 dice, y os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea, si hoy hay alguien que se arrepiente, si hoy hay alguien que necesita de Cristo, va a haber gozo en el cielo. Porque hay más gozo cuando uno se arrepiente que cuando se encuentran 99 justos que no necesitan de Cristo, que piensan como los fariseos que ellos lo tenían todo, que ellos estaban salvos. Podemos ver algo que me mostraba tremendamente, que dice que aquellas ovejas, que aquel hombre que cuidaba las ovejas, dejó las 99 en el desierto. Y quiero seguir con la parábola que viene. La parábola que viene nos habla de la moneda perdida. Y dice, ¿y qué mujer que tiene 10 dracmas, el dracma era una moneda, si perdiere una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Versículo 9, y cuando la encontró, reúne a sus amigas y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Le vuelve a dar un ejemplo, Jesús, una comparación con una moneda que se había perdido para decirle que Él venía a buscar a alguien que estaba perdido, a un pecador. Y allí hay algo que es importante, que muestra este pasaje, que se perdió una moneda, que aquella dracma que se había perdido, la mujer no la dio por perdida, sino que salió a buscarla. Empezó a trabajar allí en su casa, dice que prendió la lámpara, dice que barrió la casa
y en un momento la encontró y llamó a sus vecinos, a sus amigos, y hizo fiesta y hubo gozo en el cielo, porque allí se había encontrado no lo que se había perdido. Hay algo que me menciona también en esta parábola que menciona Jesús, que se había perdido, pero ya no en el desierto, sino que en su propia casa. Le dejo una pregunta para el final. ¿Cuántas cosas ha perdido usted en su casa? ¿Cuántas cosas haya perdido quizás en el desierto, cuando pasó por ese desierto, ese lugar árido, ese lugar difícil, complicado? Y en la tercera parábola nos habla allí una parábola que hemos predicado tantas veces, la ha leído usted tantas veces, del versículo 11 en adelante, y habla del hijo pródigo. Y yo, más que de hablar, de ponerle el título hijo pródigo, yo digo el hijo sin experiencia. Un joven sin ninguna experiencia, como cualquiera de nosotros, en nuestra juventud hicimos lo que pensábamos que estaba bien y nos equivocamos tremendamente y hoy tuvimos que volver a Dios. Hoy tuvimos que arrepentirnos y volver. Fíjese que dice también, o sea, después de estas dos parábolas que le mostró a los fariseos y a los escribas, también le dio otra, la del hijo pródigo. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y acá muchas veces cuando escuchamos hablar de esto, dice, le pidió la herencia. En ningún pasaje dice que le pidió la herencia, sino que le pidió los bienes que le correspondían nada más. Dice, y se fue a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Volviendo en sí, o sea, reflexionó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Esto nos muestra en la situación en que su hijo había vuelto. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha resucitado, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Versículo 25, aparece allí en escena el hijo que había quedado en la casa, el hijo mayor. Un pasaje que nos habla de un joven el cual vivía con su hermano, su papá. No habla de más familia, sino que de su papá y de su hermano. Y en un momento de su vida, en un momento de gran error y de equivocación, y de que muchas veces por falta de experiencia cometemos errores a lo largo de nuestra juventud, podemos ver que él le dijo, papá, quiero mis bienes, y a los pocos días de haberle pedido los bienes al papá, él se fue lejos de la casa, se apartó del padre,
Se fue a una provincia apartada donde dice que desperdició y malgastó todo lo que tenía. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto, de tomar malas decisiones en la vida y lo hemos perdido todo? Hemos equivocado el camino, hemos apartado del Padre y hemos perdido todas las cosas. Pero dice que él, después de haber malgastado todo, en aquella provincia vino un gran hambre, un gran problema en aquel lugar, y él empezó a reflexionar. Y me encanta el versículo 17 cuando dice, y volvió en sí. Tienes que volver en sí, tienes que reflexionar cómo era ese pasado cuando estabas al lado de tu papá, cuando estabas bien con Dios, cuando todo estaba bien, cuando había abundancia en tu casa. Podemos ver que este varón se apartó del Padre, malgastó todo lo que tenía, pero en un momento reflexionó. Es un momento en que Dios nos da una nueva oportunidad de volvernos al Padre. Y aquel varón reflexionó y dijo, pero ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él fue a ver un hacendado en aquel lugar. Aquel hacendado lo mandó a un lugar, a su hacienda, darle de comer a los cerdos. El trabajo que él tenía para un judío era lo más terrible. Alimentar un cerdo o estar cerca de un cerdo para ellos era un animal inmundo. O sea, Dios lo estaba poniendo a prueba para ver que reflexione y que vuelva en sí y que piense en qué posición estaba cuando estaba junto a su Padre. Muchas veces cuando nos apartamos del Padre vivimos momentos difíciles, situaciones, vivimos apretados, pasamos hambre, como dice allí aquel varón, porque lo hemos malgastado todo y nos llega el tiempo. Sabe que Dios siempre te va a llamar. Dios te va a llamar con amor o te va a llamar de una manera difícil, con problemas y dificultades para que reflexiones y te vuelvas a Él. Nunca vas a quedar, si un día conociste a Dios, vas a quedar en el camino. Siempre vas a tener un momento en que tengas que volver en sí y reconocer que al lado de papá estabas mejor. Qué tremendo es poder ver que aquel varón dijo, todos están bien en la casa de mi padre y yo acá perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué tremendo la comparación que Jesús le está haciendo a aquellos fariseos. De aquel joven que se tenía que arrepentir, que necesitaba, porque se había apartado, necesitaba volverse a Dios. Los fariseos no sé si entendieron, pero aquel joven que cuenta la parábola dice que reflexionó y se volvió y fue a la casa del Padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ya no soy digno de ser tu hijo. Pero el Padre corrió hacia su hijo, lo abrazó, le besó en el cuello, dice la palabra. Y esto muestra la misericordia de Dios. Él pudo hacerse cargo, Dios se hizo cargo de la miseria de aquel hijo que se había apartado. Qué tremendo es poder ver allí que cuando uno vuelve en sí, cuando uno reflexiona, cuando uno piensa cómo estábamos antes, cuando estábamos con Dios, cuando estábamos con papá, que todo estaba bien y que lo necesario es volvernos al Padre. Qué importante es poder ver que aquel varón cuando llegó y abrazó a su papá le pudo decir, ya no soy digno de ser tu hijo. Pero Dios en su misericordia allí actuó de una manera especial y llamó a los criados, dijo, traigan una vestidura nueva, traigan calzado, pónganle el anillo que le corresponde a este hijo. Calzado nuevo, anillo, señal de autoridad. También una vestidura nueva como un hijo de Dios que te da el Señor cuando llegas a Él y Él te viste nuevamente, una ropa nueva, con poder, con autoridad. Podemos ver que no solo esto, sino que dijo,
maten el becerro gordo, el mejor de todo, porque hoy tenemos que hacer fiesta, porque aquel hijo que se había muerto, que se había perdido, hoy volvió a la casa. Qué tremendo es poder ver que Jesús le está explicando a los fariseos que Él vino para los pecadores, para los publicanos que eran pecadores también. Qué tremendo que Jesús se sentó con ellos, pero también tuvo el discernimiento de entender que había muchos que allí susurraban y aún allí pensaban que Jesús estaba haciendo mal. Yo he hablado con gente y la gente me dice, no, Néstor, si yo entro a la iglesia se te cae todo porque no sabes los pecadores. Justo para vos vino el Señor, para los pecadores. Si serías un hombre justo, que no tenés pecado, no te digo nada, pero necesitas de Cristo. Qué tremendo es poder ver allí que hubo fiesta en aquel lugar, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No leí el pasaje de aquel hijo mayor, el cual estaba en la casa, que muchas veces se parece a nosotros. Aquel hijo, cuando llegó a la casa y vio a su papá que había hecho fiesta y preguntó, ¿por qué hay fiesta a uno de los criados? Le dijo, estamos festejando y celebrando porque volvió tu hermano, el que estaba perdido. Y él se enojó. Y el padre salió y habló con él. Y le dijo, porque muchas veces tenemos este problema, mira, el pastor lo atiende a aquel que era un pecador que se fue y ahora vuelve, y yo tantos años que estoy acá adentro ni siquiera pude hablar con el pastor. ¿No le pasó eso? Nos ha pasado. No tiene tiempo para mí, pero aquel pecador que hasta habló mal de él, a él lo atiende. Qué tremendo es poder ver que aquel hermano mayor que se había estado al lado del padre siempre no había entendido nada. Pero padre, si yo siempre estuve contigo, pero nunca me diste ni un cabrito para comer con mis amigos. ¿Sabes que la respuesta del padre fue, todo lo que tengo es tuyo, solamente tenías que tomarlo? ¿Cuántas veces no tomamos lo que nos pertenece? ¿Cuántas veces no usamos aquello, herramienta que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces nos falta utilizar? Pero allí había un hijo que vivió al lado del padre y parece ser que era un quejón, porque estaba triste porque su hermano había vuelto, porque le había cortado, le habían matado el becerro gordo, porque le habían dado un buen vestido, porque le dieron calzado en sus pies y le volvieron a poner el anillo en su mano. Qué tremendo es poder ver que existen hombres, mujeres, jóvenes en estas condiciones, que se lamentan porque alguien volvió y era un pecador. Este era el problema de aquel hermano mayor. Y su papá, o Dios mismo, con sabiduría le dijo, hijo, todo lo que tenía acá es tuyo, tenías que tomarlo solamente. Y aquel varón triste estaba, no podía comprender lo que el papá hacía. Y muchas veces nosotros tampoco entendemos lo que Dios hace con determinadas personas. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y no entró a la fiesta. Dice el versículo 30, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Allí estaba el problema, estaba la queja. Estás celebrando por aquel hijo, por tu hijo que es un pecador que desperdició todo. Sabes que Jesús vino por ellos. Jesús vino por aquel. Si vos no cometiste estos errores, perfecto. Necesitas a Cristo también, pero no de esta manera. Había una fiesta allí, el cual aquel hijo no quiso participar. Dice el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Había fiesta, hay fiesta. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios y más en el Antiguo Testamento, generalmente todos los actos del pueblo de Israel terminaban con fiesta. Siempre había fiesta, pero aquí había fiesta en los cielos, porque un pecador se había arrepentido, había vuelto, y eso era lo que le quería decir Jesús a los fariseos. Qué tremendo. Quiero ya terminar con esto y en la primera parábola que Jesús menciona allí, aquella parábola de la oveja perdida, dice que el hombre cuidaba a las 100 ovejas, pero dice que una de ellas se perdió y dejó las otras 99 en el desierto. Y salió a buscar y la encontró. Muchas veces en la vida de cristiano pasamos por desiertos, pasamos por grandes luchas, pruebas, dificultades, y generalmente ahí el cristiano pierde cosas. Y hasta muchos se apartan o se pierden, lo que le pasó a esta oveja. Yo quiero hablar a aquellos que quizás en una prueba grande dudaron y se apartaron o siguieron viviendo espiritualmente a media. El Padre te sigue buscando y Él quiere hacer fiesta hoy para aquellos que un día se quedaron cuando atravesaban un desierto. En la segunda parábola nos habla de que una mujer perdió una moneda. ¿Sabe que aquella moneda la perdió en la casa? Y que en nuestra casa podemos perder cosas. ¿Sabe que muchas veces la buscamos y nos cuesta encontrarla? Pero aquella mujer encendió la lámpara. Y la lámpara es Jesús. Con Jesús podés encontrar aquello que perdiste. Podemos ver que había perdido una moneda en la casa. Yo quiero preguntarte qué es lo que perdiste en tu hogar, qué es lo que perdiste en tu casa. El cariño de tu esposa, el cariño de tu esposo. Perdiste la autoridad sobre tus hijos. ¿Qué es lo que perdiste en tu casa que con Cristo lo puedas recuperar? Muchos vienen y dicen, pastor, no sabe lo que es mi casa. Tremendo. Lo que es mi casa. Y aquella mujer barrió, limpió y buscó. Esto me muestra que muchas veces que para encontrar lo que hemos perdido tenemos que limpiar también. Quizás algo hemos estado haciendo mal. Tengamos que corregir. Tengamos que cambiar en algunas situaciones para poder nuevamente encontrar aquello que hemos perdido en nuestro hogar. Yo le mencioné 2 o 3 cosas, pero yo sé que hay muchos que están pensando, yo perdí esto, yo perdí lo otro, porque en nuestra casa podemos perder muchas cosas. Hay algo tremendo allí, en la vida de aquel varón, en la tercera parábola. Un joven con poca experiencia, un joven que nos muestra la palabra que pidió lo que le correspondía de sus bienes. Y lo malgastó, lo perdió todo. Vivió perdidamente, como quizás algunos de los que estamos en este lugar. Yo conocí a Cristo a los 17 años, al menos pensé que lo conocía. Estuve trabajando dentro de la iglesia 1 año, me aparté, salí de la cobertura del Padre. Fueron los peores años de mi vida.
fueron los años más terribles, en los cuales estuve perdido, en lo cual malgastaba mi vida y gastaba todo lo que tenía. Pero en un momento tuve que reflexionar y volví al pasado. Qué bien que estaba en la casa de mi padre. Yo vivía con mi papá, pero me había apartado de Dios. Y esa reflexión debemos hacerla. Quizás hayas perdido cosas cuando pasaste por el desierto. Quizás hayas perdido cosas en tu casa. Quizás hayas perdido como aquel hijo que lo desperdició por falta de experiencia, por equivocarse, por apartarse del Padre, por pensar que somos autosuficientes muchas veces. Pero el Señor está aquí hoy y quiere hacer fiesta en los cielos por alguien que se arrepiente de su pasado y quiere comenzar un nuevo tiempo. Dios es un Dios de oportunidades. Dios vino para que tengas vida y vida en abundancia. No para que te pierdas en el desierto. No para que se pierdan cosas en tu casa. No para que te apartes del Padre y vivas perdidamente y desperdicies todas las cosas. Es tiempo de volvernos. Es tiempo de reflexionar y darnos cuenta dónde hemos perdido aquellas cosas que Dios nos dio. Y yo quisiera finalizar. Y como título de este mensaje, quisiera preguntarte, ¿vos qué has perdido? Todo a lo largo de la vida hemos perdido cosas. Pero es tiempo de restitución. Es tiempo donde Dios quiere que puedas recuperar aquello que se perdió. Quiero invitarte a que te pongas de pie.